el rico, Lázaro y el padre Abraham. Las parábolas de los capítulos 15 y 16 de Lucas figuraron entre las últimas enseñanzas que nuestro Señor diera antes de su pasión y muerte. En el capítulo 15 enfatizó mediante las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, que el cielo está muy interesado en la salvación humana. Pero en el capítulo 16, en la parábola del mayordomo infiel, enfatizó que el hombre tiene una participación en el plan de redención a través del uso sabio de todas las bendiciones, materiales y espirituales, y del aprovechamiento de las oportunidades disponibles a fin de asegurarse una eternidad con Cristo. Pero en la segunda parábola del capítulo 16, él utiliza la alegoría, ya que los personajes involucrados estuvieron vivos en algún momento y ahora están muertos. El rico, Lázaro y el padre Abraham. La idea central de la parábola es que después de la muerte ninguno pudo modificar sus propias circunstancias, ni modificar las de los que aún vivían, como el caso de los 5 hermanos del rico. Las decisiones son personales y se toman en vida, y determinan nuestro destino eterno. Veamos los detalles de la parábola. En Éxodo 28, 15, se muestra que el lino y el púrpura formaba parte de las vestiduras sacerdotales. También el notable contraste entre el rico y el mendigo. El rico usaba vestidura interior de lino, una vestimenta lujosa, y un manto exterior de púrpura, color de la dignidad real. Cantares 7, 5, dice, tu cabeza sobre ti, como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza, como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Reina Valera 1960. Él, además de ser rico por usar estas vestimentas, da a entender que era de un linaje real o príncipe. De Lázaro, se menciona que era un llagado y mendigo. Su nombre derivado del hebreo Eleazar, que significa Dios, ha ayudado. Enfatiza que el contraste no solo era en lo material, sino también en lo espiritual. Lázaro, pobre en lo material, era rico en lo espiritual y gozaba de la bendición de Dios. La omisión del nombre del rico ya tiene un mensaje. Lo material no perdurará sin la bendición divina. Proverbios 27, 24, dice, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? ¿Ves que lo material no lo es todo en la vida? Hay muchas cosas más valiosas que el dinero. Mira que Proverbios 22, 2, dice, el rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los hizo Dios. Nueva Reina Valera versión siglo XXI. El encuentro entre el rico y Lázaro era diario. Dios espera que este encuentro circunstancial sea una oportunidad para ayudar y bendecir a un necesitado. Proverbios 14, 21, dice, peca el que menosprecia a su prójimo, pero es feliz el que se compadece del necesitado. Dios había dado abundante instrucción a su pueblo Israel de cómo tratar a su prójimo. Por ejemplo, los campos no se segaban totalmente para auxilio del pobre. Deuteronomios 24, 19 al 22, y Levíticos 23, 22. La actitud del rico testificaba mucho de su tipo de fe. Aparentemente no marginaba al mendigo y lo dejaba acercarse a la puerta de su casa todos los días. Lázaro veía los espléndidos banquetes. Lucas 16, 19 al 21. Pero el rico no le compartía alimento. Él ansiaba saciarse al menos de las migajas que caían de la mesa del rico. Un caso parecido al que refiere Santiago 2, 14 al 17, dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? Si un hermano o hermana están sin ropa y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. Santiago indica que en casos como este, estar cerca sin hacer algún bien positivo, se vuelve un grave mal. Sin embargo, sucedió lo que acontece a todo ser viviente, ambos, el rico y Lázaro, murieron y sellaron su destino eterno por lo que hicieron en vida. Lucas 16, 22. En la parábola y sus detalles alegóricos incluye una inmediata recompensa y tiene su propio significado que aclararemos después, pero bíblicamente sabemos que la recompensa la dará Cristo en su retorno. Apocalipsis 22, 12, dice, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Lo real de la parábola, es que al morir, nadie pudo modificar sus propias circunstancias, ni las de aquellos que aún vivían. Porque cada uno decide en vida su propio destino eterno. Lucas 16, 25, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males. Ahora él es consolado aquí, y tú atormentado.
Eclesiastés 9, 5 y 6, dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya. Y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. También se enfatiza en la parábola que nuestra aceptación o rechazo a la ley y los profetas es determinante para salvación o condenación eterna. Lucas 16, 29, dice, Abraham respondió. Tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlos. El linaje racial como ser, hijo de Abraham. Lucas 16, 30, no es suficiente para salvarse si no actuamos correctamente. Es en vida cuando necesitamos desarrollar un carácter que nos califique para vida eterna. En esto falló el rico. Las palabras de Cristo en la parábola fueron también una profecía. Lucas 16, 31, dice, pero Abraham contestó. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante alguno de los muertos. Pocos días después Jesucristo realizó su mayor milagro que evidenciaría su divinidad, y esa fue la resurrección de Lázaro de Betania. Juan 11, 38 al 53. Y la respuesta de su pueblo fue decidir su muerte, verso 53. Rechazarlo como rey de los judíos y aceptar al César como rey. Juan 19, 15, dice, pero ellos griegos gritaron. Fuera. Fuera. Crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes. No tenemos más rey que César. Y pidieron que su sangre inocente cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Mateo 27, 25, dice, respondió todo el pueblo. Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Y la gran pregunta es, ¿a quiénes representan los personajes principales de la parábola? Bueno, los personajes representan al pueblo de Dios antiguo y moderno. Analicemos al Israel antiguo. Eran ricos en lo material y espiritual. Deuteronomios 6, 10 al 12, dice. Y cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, con ciudades grandes y ricas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no colmaste, cisternas que tú no cavaste y viñas y olivares que no plantaste. Después que bebas y te sacies, guárdate de olvidar al Eterno que te sacó de la esclavitud de Egipto. Colocados por Dios en una posición altamente privilegiada. Deuteronomios 8, 17 y 18, dice. Y entonces digas en tu corazón. Mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de cumplir su pacto que juró a tus padres, como sucede en este día. Deuteronomios 28, 13, dice. El Eterno te pondrá por cabeza y no por cola, estarás encima y nunca debajo. Si obedeces los mandamientos del Eterno tu Dios, que hoy te ordeno que guardes y cumplas. Isaías 2, 2 y 3, dice. En el último tiempo será confirmado el monte de la casa del Eterno por cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos, y dirán. Venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Romanos 3, 1 y 2, dice. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero aunque todavía el pueblo judío conserva riqueza material, ¿qué hicieron ellos con su riqueza espiritual? La perdieron, y sus privilegios como pueblo de Dios. Lucas 11, 52, dice. Ay de vosotros, doctores de la ley. Habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Israel profesaba una ley que no cumplía. Mateo 23, 1 al 3, dice. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así, lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Romanos 2, 17 al 24, dice. Tú que te llamas judío, te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Predicas que no se ha de hurtar, y hurtas. Tú dices, no cometerás adulterio, y cometes adulterio.
¿Abominas a los ídolos, y robas sus templos? ¿Te jactas de la ley, y transgrediéndola deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de vosotros. Valoraban más la paternidad de Abraham que la de Dios, pero no hacían las obras de Abraham. Juan 8, 39 y 40, dice. Respondieron. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo. Si fuerais hijos de Abraham haríais las obras de Abraham, pero ahora procuráis matarme, a mí que os he hablado la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo eso. Abraham, aunque Dios le prometió toda la tierra, no le mezquinó a Lot la opción de escoger la tierra cuando se separaron. Valoraban la señal del pacto abrahámico, la circuncisión. Pero no obedecían la base fundamental del pacto, los mandamientos de Dios. Algo parecido hacemos hoy del bautismo. Romanos 2, 25, dice. En verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si desobedeces la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Solo cambia la palabra circuncisión por bautismo y lo entiendes, ¿verdad? Ellos, representados por el rico, se sentían sabios en su propia opinión, con gran orgullo nacional. Proverbios 28, 11, dice. El hombre rico es sabio en su propia opinión. También se sentían limpios en su opinión, pero no se habían limpiado de su inmundicia. Proverbios 30, 12, dice. Hay quien se considera limpio y no lava su inmundicia. Jesús dijo en Lucas 12, 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Si Israel antiguo era el rico a quienes representaba Lázaro, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Solo existe un pasaje en el cual Jesucristo usa la figura del sarcasmo para ilustrar el pensamiento judío en su trato con los gentiles. Ante el clamor de la mujer sirofenicia que pedía un milagro, Jesús le dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Deja que primero se sacien los hijos. No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió: Sí, señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Marcos 7, 27 y 28. Escuchemos el comentario de un judío en relación a un gentil. Hechos 10, 28. Y le dijo: Vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Un gentil para el pensamiento judío era un perro mendigo callejero. La diferencia de un perro de casa es que tiene techo, comida y limpieza. En cambio, un perrillo callejero es sucio, hambriento, maloliente y abominable. Pero los papeles cambiaron. El gentil fue privilegiado por abrir el corazón a Jesucristo. Hechos 14, 27. Y el rico judío fue descalificado de su posición, por haber rechazado a Jesucristo. Hechos 13, 42 al 48, dice. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El espíritu de profecía afirma lo siguiente. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 212 y 213. Cuando Cristo presentó la parábola del hombre rico y Lázaro, había muchos hombres, en la nación judía, que se hallaban en la miserable condición del hombre rico, que usaban los bienes del Señor para su complacencia egoísta, preparándose para oír la sentencia. Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. El hombre rico fue favorecido con toda bendición temporal y espiritual, pero rehusó cooperar con Dios en el empleo de esas bendiciones. Tal ocurrió con la nación judía. El Señor había hecho de los judíos los depositarios de la verdad sagrada. Los había convertido en mayordomos de su gracia.
Les había dado toda ventaja espiritual y temporal y los llamó para que impartieran esas bendiciones. Se les había impartido instrucción especial con respecto a la forma de tratar a sus hermanos que habían caído en la pobreza, al extranjero que estuviese dentro de sus puertas y al pobre que se encontraba entre ellos. No habían de tratar de buscar todas las cosas para su propia ventaja, sino que habían de recordar a aquellos que se hallaban en necesidad, para compartir con ellos sus bienes. Y Dios prometió bendecirlos de acuerdo con sus hechos de amor y misericordia. Pero a semejanza del hombre rico, ellos no habían cooperado para aliviar las necesidades materiales y espirituales de la doliente humanidad. Llenos de orgullo, se consideraban como el pueblo escogido y favorecido por Dios. Sin embargo, no servían ni adoraban a Dios. Colocaban su esperanza en el hecho de que eran hijos de Abraham. Simiente de Abraham somos, decían con orgullo. Cuando vino la crisis, se reveló que se habían divorciado de Dios, y habían colocado su esperanza en Abraham, como si él fuera Dios. Cristo anhelaba hacer brillar la luz dentro de las mentes entenebrecidas del pueblo judío. Les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Cristo no reconoció ninguna virtud en el linaje. Él enseñó que la relación espiritual sobrepuja toda relación natural. Los judíos pretendían haber descendido de Abraham. Mas al dejar de hacer las obras de Abraham demostraron no ser verdaderos hijos. Tan solo aquellos que demuestran estar espiritualmente en armonía con Abraham, al obedecer la voz de Dios, son considerados como sus verdaderos descendientes. Aunque el mendigo perteneciera a la clase que los hombres consideraban inferior, Cristo lo reconoció como a uno con quien Abraham hubiera tenido la más íntima amistad. El hombre rico, aunque rodeado de todos los lujos de la vida, era tan ignorante que colocó a Abraham en el lugar donde debía haber estado Dios. Si hubiera apreciado sus exaltados privilegios, y hubiera permitido que el Espíritu de Dios modelara su mente y su corazón, habría tenido una posición completamente distinta. Esto ocurría también con la nación a la cual representaba. Si hubieran respondido al llamamiento divino, su futuro habría sido completamente distinto. Habrían demostrado verdadero discernimiento espiritual. Tenían medios que Dios habría multiplicado, haciendo que fueran suficientes para bendecir e iluminar a todo el mundo. Pero se habían separado tanto de las disposiciones de Dios que su vida entera fue pervertida. No usaron sus dones como mayordomos de Dios, de acuerdo con la verdad y la justicia. La eternidad no figuraba en sus cálculos, y el resultado de su infidelidad fue la ruina de toda la nación. Cristo sabía que en ocasión de la destrucción de Jerusalén los judíos recordarían su amonestación. Y así fue. Cuando la calamidad vino sobre Jerusalén, cuando el hambre y sufrimientos de todo género azotaron al pueblo, los judíos recordaron esas palabras de Cristo, y comprendieron su parábola. Ellos se habían acarreado el sufrimiento por no dejar que la luz que Dios les concediera brillara hacia el mundo. En los últimos días, las escenas finales de la historia de esta tierra se hallan presentadas en la parte final de la historia del hombre rico. Este pretendía ser hijo de Abraham, pero se hallaba separado de él por un abismo insalvable, esto es, un carácter equivocadamente desarrollado. Abraham sirvió a Dios, siguiendo su palabra con fe y obediencia. Pero el hombre rico no se preocupaba de Dios ni de las necesidades de la doliente humanidad. El gran abismo que existía entre él y Abraham era el abismo de la desobediencia. Hay muchos hoy día que están siguiendo la misma conducta. Aunque son miembros de la iglesia, no están convertidos. Según la parábola, el rico al morir fue quemado en el infierno. Así también Jerusalén al ser destruida fue quemada por los romanos en el año 70 después de Cristo. Este acontecimiento también se refleja en la profecía de Daniel 9:26 y Mateo 22:7. Según la cita del libro antes mencionado, el caso de algunos miembros de la iglesia remanente de los últimos días se ilustra en la parte final de la parábola. Para explicarlo de otra forma, la Odisea, el séptimo y último período de la Iglesia, según Apocalipsis 3:14. En los mensajes a las 7 iglesias, únicamente a la Odisea, Jesucristo se presenta como testigo fiel y verdadero. A la Odisea entrega el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10. En la parábola, Jesús dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oíganles. Lucas 16:29. Jesús dijo de los fariseos en Mateo 23:3.
Dicen, y no hacen. De igual forma en Apocalipsis 3, 15 y 16. La Odisea no se define entre frío o caliente. Entra en un estado de tibieza, y Dios amenaza vomitarle. Esa búsqueda de equilibrio entre fidelidad e infidelidad le convierte en un pueblo que conoce la voluntad de Dios, pero no vive a la altura de sus privilegios y oportunidades. Y peligra su salvación como aconteció a Israel antiguo. Dios dijo palabras de advertencia similares a Israel en Canaán. Levíticos 20, 22. Guardad pues, todos mis preceptos y todas mis normas, ponedlos por obra. Y no os vomitará la tierra, a la que os introduzco para que habitéis en ella. Apocalipsis 3, 17, dice. Porque tú dices. Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se recuerdan del notable contraste entre el rico y Lázaro? La Odisea se ilustra en ambos personajes. Rica en su propia opinión, pero pobre. Desventurada y miserable a la vista de Dios. Mensajes selectos tomo 2, página 75, dice. El mensaje a la Odisea se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. Los que han hecho gran profesión de fe, pero no se han mantenido al paso de guía. Son los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. ¿En qué consiste la riqueza de la Odisea? Es la cantidad de bienes que acumulados le ubican en términos del mercado financiero como una corporación mundial. Con instituciones médicas, educativas, oficinas administrativas, templos y aportes monetarios de más de 20 millones de adventistas. En la ley dominical y tiempo de angustia todo eso se perderá, sin embargo algunos llaman a esto las delicias del ministerio, y estos oídos son testigos al escuchar a muchos motivando a jóvenes a estudiar para ser ministros, porque ellos ganan bien, y el aspecto espiritual. ¿Dónde queda? ¿Pero qué de la riqueza espiritual? La herencia judeo-cristiana, ley, sábado, santuario, régimen alimenticio, mayordomía cristiana de la vida, la mayor suma de verdades acumuladas como la justificación por la fe, la verdad presente como el mensaje del tercer ángel, etc. ¿Qué de la responsabilidad de amonestar al mundo y prepararlo para la segunda venida de Cristo? ¿Qué nos está pasando? Cierto pastor que fue departamental de jóvenes, cerca de 1986, decía. Necesitamos adventistas que tengan la devoción insaciable de un beato católico, el fervor de un pentecostal, y el espíritu misionero perseverante de un testigo de Jehová. La verdad presente. Ley, sábado, la no inmortalidad del alma, santuario celestial y la obra de Cristo en el juicio investigador, evangelio eterno en su relación de la fe en Cristo y la obediencia, y el triple mensaje angélico, fueran nuestro único talento. Según el desenlace de la parábola de los talentos, nosotros hemos hecho lo mismo. Lo hemos enterrado, estamos predicando lo que otras iglesias predican en pequeñas congregaciones, campañas de siembra y campañas de cosecha. ¿Cree usted que a esa forma sacaremos de Babilonia a bautistas, pentecostales o católicos? ¿Qué derecho tiene de cosechar el que no siembra? Y con esa actitud respondemos a Dios diciéndole, cosechas donde no sembrastes, olvidando lo que dice Primeros Escritos, página 118. La obra del tercer ángel es terrible y su misión tremenda. Es el ángel que ha de separar la cizaña del trigo y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Eventos de los últimos días, página 176, dice. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. ¿Hasta cuándo reaccionará la Odisea? ¿Hasta que venga la crisis final? No olvidemos lo que sucedió a Israel con todo y sus ventajas que no supo aprovechar, no pudo escapar de su ruina en la destrucción de Jerusalén. ¿Repetiremos la historia? Recuerde la posición original. Judíos versus gentiles, y cómo los papeles cambian. Ahora analice. Adventistas del séptimo día versus miles que esperan afuera salvación. Eventos de los últimos días, página 186, dice. En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino, los descuidados e indiferentes, quedaron rezagados y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo presentó como viniendo a la hora undécima. El destino del rico que representaba a Israel fue el fuego destructor de la destrucción y ruina de Jerusalén por los ejércitos romanos.
El destino de los zarandeados según los profetas, Isaías 5, 24, rastrojo consumido por lenguas de fuego, según Juan el Bautista, árbol que no dio fruto, cortado de raíz y lanzado a fuego, Mateo 3, 10. Según Cristo, Mateo 13, 37 al 43, cizaña atada en manojos y echada en fuego y según los apóstoles, Apocalipsis 14, 10 y 11, los que beberán del cáliz de la ira de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. Eventos de los últimos días, página 61, dice. La Iglesia Adventista debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados. Si las bendiciones conferidas no los capacitaron para cumplir la obra que se le confió. Se pronunciará contra ella la sentencia. Hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Ahora que tenemos vida podemos aprovechar las ventajas y las oportunidades que Dios nos ha regalado por gracia, para ser llamados pueblo remanente de Dios. Al morir y al terminar Cristo su mediación en el santuario celestial, será demasiado tarde. Mis hermanos, por favor despertemos y terminemos la obra que se nos ha encomendado lo antes posible. Dios bendiga a todos.